Conceptos en las ciencias sociales destacados dentro de la propia cultura europea y occidental. La ética pura se refiere a la ética basada exclusivamente en la razón, sin influencias empíricas, deseos o sentimientos, como la formulada por Kant. Se enfoca en la acción y la universalidad, buscando una moral autónoma basada en principios universales como el imperativo categórico, en lugar de las consecuencias o fines externos. Es decir, que al final la ética pura lo que se centra es en el ámbito de la razón, no en las influencias empíricas, deseos o sentimientos, sino que es lo que formuló Kant, en la cual él hablaba de que todo ello se enfoca en la acción y la universalidad, buscando siempre una moral autónoma, basada en principios universales, como puede ser el término imperativo categórico, en lugar de las consecuencias o fines externos que tengan. Claro, es como que la ética tiene que estar en el ámbito de lo racional, es decir, de la razón, y a partir de ahí tu ética es autónoma como el comportamiento que tienes cada individualmente como colectivamente. El problema, claro, es que siempre individualmente miramos más por nosotros mismos que a veces por el colectivo, pero es por la manera que tiene el mundo occidental y la estructura occidental que ha tenido siempre en el ámbito del pensamiento, de la historia y del arte, como por ejemplo también la moral pura, que se refiere principalmente a la moral kantiana, donde la razón práctica establece leyes universales y necesarias que son independientes de la experiencia o las inclinaciones sensibles. Este concepto se basa en el imperativo categórico que exige actuar según máximas que podrían convertirse en leyes universales y la idea de que solo la razón puede ser la base de una moralidad que no dependa de la felicidad o las consecuencias. Es decir, ¿qué es lo del imperativo categórico que exige actuar según las máximas que podrían convertirse en leyes universales y la idea de que solo la razón es al final la que puede ser la base de esa moralidad que tengamos nosotros que no dependa de la felicidad o las consecuencias que podamos realizar según nuestros actos, sino que eso en realidad es una idea, casi la ética y la moral, la ética pura, la moral pura, son conceptos que están basados en el ámbito de la razón, como formuló en su momento Kant, que explicó en sí que todo este concepto del imperativo categórico que exige actuar según máximas que podrían convertirse en leyes universales y la idea de que solo la razón puede ser la base de esa moralidad que no dependa ni de ser feliz o de las consecuencias que podamos tener nosotros y cómo debemos de actuar. La teología pura se refiere a la idea de que la teología puede estudiarse y practicarse libre de impurezas o influencias externas, que puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría referirse a la teología natural, que busca entender a Dios a través de la razón humana, separada de la revelación divina. Uno de los ejemplos ahí de uno de los teólogos más importantes dentro del mundo occidental es Tomás de Aquino, que habló de que si yo quiero comprender a la deidad, a Dios, necesito primero la fe, necesito primero razonar para saber de su existencia. Totalmente opuesto es el pensamiento agustiniano, es decir, de Agustín de Hipona, que es si yo tengo razón, fe, ya estoy cerca de Dios. Bueno, pues a Tomás de Aquino llevó a cabo, yo tengo primero que razonar para tener fe y acercarme a la deidad o al ser superior, que es lo que es Dios. Eso sería el ejemplo de la teología natural, por un lado. Por otro lado, puede eludir a una teología que enfatiza la pureza de la verdad divina, libre de errores y conceptos erróneos. Una de ellas sería decir, la teología no hay ningún error, es todo correcto, o una teología que busca comprender la teología propia, el estudio de Dios en su estado más fundamental, libre de contaminaciones, dependiendo cómo podamos entender la teología pura, pero es el estudio casi del propio pensamiento teológico, de ese pensamiento religioso, que lo podemos interpretar la teología natural, entender a Dios a través de la razón humana, separada siempre de la revelación divina. Tomás de Aquino es el principal ejemplo en esa teoría, totalmente opuesta a Agustín de Hipona. También eludir, que es una teología que enfatiza la pureza de la verdad divina, libre de errores y con los erróneos, por un lado, o una teología que busca comprender la teología propia, que sería el estudio de Dios, en su estado ya más fundamental, libre de contaminaciones, y centrarse más en el estudio de la propia deidad o ser superior. La pedagogía pura se refiere al estudio de los principios, teorías y métodos de la educación desde una perspectiva fundamentalmente teórica y filosófica, sin un enfoque inmediato en la aplicación práctica. Es una rama que busca comprender los fundamentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y puede clasificarse junto a la pedagogía aplicada que se enfoca en soluciones prácticas. Es decir, que totalmente la pedagogía pura lo que lleva a cabo es el estudio de los principios, teorías, métodos de la educación desde una perspectiva pues, normalmente o fundamentalmente es teórica y filosófica, sin un enfoque inmediato en la aplicación práctica y luego a partir de ahí, dentro de la pedagogía pura, que es una rama que lo que intenta es comprender los fundamentos del proceso
enseñanza, aprendizaje, que es lo que se encarga en el ámbito de la pedagogía, y es verdad que se puede aplicar o clasificarse junto a la pedagogía aplicada, que es la propia pedagogía aplicada, la que se enfoca en las soluciones prácticas. La otra, la pedagogía pura, se enfoca en el ámbito de las teorías, los principios, los métodos de cómo hay que llevar ese mecanismo en el ámbito de la pedagogía pura. Y la pedagogía aplicada es ya aplicar esos métodos de la pedagogía pura y aplicarlos a la práctica. La psiquiatría pura no es un término médico estándar, pero puede referirse a la especialidad de la psiquiatría en general, que se enfoca en el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales, emocionales y del comportamiento. También podría interpretarse como un enfoque que prioriza el diagnóstico y el tratamiento psiquiátrico sobre otros tipos de terapia o que se podría asociar con la psiquiatría infantil o depresión pura en el contexto de términos específicos de la psiquiatría, pero en sí la psiquiatría pura no es un término dentro del ámbito de la medicina ni médico estándar, lo único que se puede es que es una especialidad de la psiquiatría en general que se enfoca en el diagnóstico, tratamiento, prevención de trastornos mentales, emocionales y del comportamiento de las personas, aunque también lo que podría interpretarse este concepto es como un enfoque que prioriza el diagnóstico y el tratamiento psiquiátrico sobre otro tipo de terapias o se podría asociar con la psiquiatría infantil o la depresión pura en el contexto de términos específicos de la psiquiatría. Es decir, que son, dependiendo cómo se pueda entender, pero en realidad no es un concepto dentro de la medicina. Es verdad que se enfoca en los problemas de cómo ese diagnóstico, tratamiento, prevención afecta a esos trastornos mentales, emocionales y el propio comportamiento de las. El arte por el arte. Este es el significado más filosófico y se opone a la idea de que el arte deba tener un propósito moral, político o social. El artista expresa su creatividad e ideas sin la obligación de servir a un fin ulterior. Es un concepto que tiene sus raíces en la estética de Kant, que al final es como que el arte por el arte es más un concepto filosófico que se opone a la idea de que el propio arte deba tener un propósito moral, político o social. Es decir, no, el arte no, para el arte por el arte no es un concepto más filosófico, está fuera y totalmente opuesto a lo, bueno, a lo moral, a lo político, a lo social, totalmente diferente. Entonces el artista lo que expresa sus propias ideas, creatividad, sin la obligación de servir un fin ulterior, es decir, que expresa él su sentimiento en realizar cualquier obra de arte, los pintores, cualquier artista. La filosofía pura, la filosofía aplicada, la distinción principal radica en el nivel de abstracción. La filosofía pura se enfoca en principios generales, mientras que la filosofía aplicada se ocupa de problemas específicos en campos concretos como la educación o la política. La filosofía pura se centra en todo lo general y la filosofía aplicada se centra en algo más específico. Pues pueden ser algunos campos concretos que esté relacionado con la educación, la política. ¿Y qué es la razón pura y la razón empírica? La razón pura trabaja con principios a priori, independientemente de la experiencia, mientras que la razón empírica se basa en la experiencia y la observación. ¿Qué es el empirismo y el racionalismo? El racionalismo pues, es algo parecido. La razón pura se centra en el ámbito de todo lo que está fuera del mundo sensible, del mundo de los sentidos, de lo que sería la experiencia, y la razón empírica se centra en la observación, la experiencia y lo que se percibe a través de los sentidos. Ahí se desarrolla un concepto y la razón pura se desarrolla a través de la razón. La sociología aplicada se centra en el conocimiento para abordar problemas sociales concretos y encontrar soluciones prácticas, que es totalmente opuesto a la sociología pura, que se centra más en el ámbito general. Y la psicología aplicada se utiliza para resolver problemas. Wilfried Georg Maximilian Sellbach fue escritor alemán, aunque se le conoció como W. G. Sellbach o como él prefería que le llamasen Max Sellbach. Y una de las obras de Max Sellbach es Los Anillos de Saturno de 1995, un hombre que dejó huella en la cultura germana del siglo XX. La filosofía pura se refiere a la reflexión filosófica que se ocupa de los principios más generales de la realidad y el conocimiento, independientemente de la experiencia sensorial, y se basa en el uso de la razón para analizar conceptos fundamentales como la verdad, la lógica y la ética. Un concepto clave es la razón pura descrita por Kant, como la capacidad de la razón de concebir a priori, es decir, sin recurrir a la experiencia. Pero claro, la filosofía pura lo que es una reflexión filosófica que se ocupa de los principios más generales de la realidad y el conocimiento, independientemente de la experiencia sensorial, y se basa en el uso de la razón para analizar conceptos fundamentales que pueden ser entre ellos los más destacados la verdad, la lógica y la ética, y claro, un concepto clave es la razón pura, descrita al final por el propio Kant, que habla de que como la capacidad de la razón de concebir a priori, es decir, que no hace falta recurrir a la experiencia y que con la razón o el razonamiento, es decir, con la idea o las ideas innatas, no tienes que ya
utilizar la experiencia. Eso no quiere decir que Kant complemente tanto el racionalismo cartesiano de Descartes como el empirismo de Locke y Hume, que fue lo que surgió, pues, esa rivalidad en el siglo XVI-XVII, y que, bueno, con Kant pues se materializó más o menos intentando el propio filósofo alemán compaginar ambos pensamientos en su propio filosofía. Y también la historia pura puede referirse a una forma de narrar o entender la historia de manera detallada y enfocada, o simplemente puede significar el estudio de la historia en sí misma como disciplina. La historia en general es la ciencia social que dedica a estudiar el pasado humano para comprender lo que es el presente, que es la actualidad, y construir el futuro. Pero claro, para entender la historia pura, pues se refiere más o menos a una forma de narrar, entender la historia de manera detallada y enfocada, o simplemente puede significar el estudio de la historia en sí misma como disciplina, y se comenta, y al final es la historia en la que se encarga de narrar todos los hechos, mm, pues desde la prehistoria hasta la actualidad, y lo que intenta es, primero, ¿qué hace la historia? Dedicar el estudio al pasado, comprender el pasado para entender por qué el presente en la actualidad es así y cómo podemos bueno, historiadores, historiadoras también, y, bueno, también incluso bueno, todas las personas que han realizado las ciencias sociales, construir un futuro mejor, que no sería un futuro mejor, sino construir el futuro de lo que pueda pasar dependiendo de lo que pase en el presente. La literatura pura se refiere a la ficción literaria de alto nivel que busca la expresión artística a través del lenguaje y la imaginación, distinguiéndose de la literatura de género o de masas. También pueden referirse a un movimiento estético específico, a la poesía pura, que se centra en el lenguaje poético en sí mismo como un vehículo de conocimiento y rechaza elementos extraliterarios. Dependiendo cómo queramos entender el término de literatura pura, más lo que se refiere a la ficción literaria de alto nivel, es decir, algo que no es real, que busca la expresión artística a través del lenguaje y la imaginación, distinguiéndose de la propia literatura de género de masas, aunque también puede referirse a un movimiento estético específico, que podría ser, bueno, no, que podría ser no, como es la poesía pura, que se centra en el lenguaje poético en sí mismo como un vehículo de conocimiento y que rechaza al final elementos extraliterarios que están fuera de la literatura y que lleva a cabo, bueno, pues, ideas más relacionadas con ese conocimiento. En torno al arte puro, o el arte puro se refiere principalmente a un principio estético que defiende el arte por el arte mismo, es decir, su valor intrínseco y su desvinculación de propósitos prácticos y sociales. ¿Qué es el arte por el arte? Centrarse en la idea, el conocimiento del propio artista y no centrarse más en el ámbito de lo social, político y moral de una sociedad. También puede referirse a la habilidad artística para expresar creatividad del artista o a movimientos estéticos que buscan recuperar una supuesta pureza en el arte, que es igual que la literatura. ¿Qué es lo que intentan llevar a cabo la literatura pura y el arte puro? Llevar a cabo cosas imaginarias, pero que a la vez se recupere ese pensamiento más del conocimiento y que todo ello, lo que intenten llevar a cabo en ese tipo de movimientos es conceptos que intenten recuperar a lo mejor un arte o una supuesta pureza en el propio arte, ya sea literario o artístico. La sociología pura es la rama de la sociología dedicada a la investigación teórica para ampliar la comprensión de la vida y la estructura de las sociedades. A diferencia de la sociología aplicada, su objetivo principal no es resolver problemas sociales inmediatos, sino generar conocimiento y construir teorías sobre el comportamiento humano en su entorno. La sociología aplicada se centra más en un ámbito específico de resolver los problemas de forma inmediata. La sociología pura se centra más en el conocimiento y construir teorías sobre cómo es el comportamiento humano en su entorno y cómo, por ejemplo, el estudio de la sociología que se encarga al final de estudiar cómo nos comportamos, igual que la filosofía, o preguntas, o la psiquiatría, o la psicología, o la pedagogía, o otros ámbitos que intentan concebir cómo debemos de, bueno, pues entender lo que es el mundo o el comportamiento. Pero claro, al final la sociología pura lo que se encarga es de generar conocimiento, construir teorías sobre cómo es el comportamiento humano en su entorno, totalmente opuesto a la sociología aplicada, que se centra más en aquellos problemas que son sociales más inmediatos y rápidos. La psicología pura, psicología básica o teórica se enfoca en la investigación para desarrollar teorías y principios que explique el comportamiento humano y los procesos mentales. A diferencia de la psicología aplicada, su objetivo principal es el conocimiento por sí mismo, buscando describir, explicar y predecir la conducta sin una aplicación práctica inmediata.
Es decir, es centrarse más al final en algo del conocimiento y cómo hay que entender a este paciente o a los pacientes, cómo hay que explicarles que deben de comportarse de esta manera y cómo hay que predecir para que eviten esos tipos de comportamientos, totalmente opuesto, en verdad, a la psicología aplicada. Lo que pasa es que ambas se unen y tienen lazos dentro del pensamiento, porque esos hallazgos son la base fundamental para la psicología aplicada, porque la psicología pura es la que se lleva a cabo la teoría, la psicología aplicada es cómo se aplican esos términos teóricos para que la persona pues, pueda tener una vida lo mejor posible, los pacientes que tenga el propio especialista. Con ello finalizo, comento que soy historiador y me gusta este vídeo relacionado con los conceptos en el mundo occidental, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.